Bien, vamos a continuar. Estaba haciéndole tiempo a los diferentes participantes y vamos a continuar esta segunda parte de la sesión del día de hoy dedicada específicamente al curso de incertidumbre de la medición de los resultados. Ok. Bien, entonces estábamos viendo las recomendaciones de la guía ISO, en la cual mencionaba que era importante hacer las conversiones. Regla 1, calcular la incertidumbre. Y teníamos que calcular la incertidumbre. Según cómo la encontramos, tenemos que trasladar a la incertidumbre estándar. Entonces, los vamos a encontrar posiblemente en diferente forma, seguramente. Nos encontramos con estándar directas, de una vez usémosla, usarla directo. De intervalos de confianza, convertirlos. Expandidas, convertirlos. Rangos, convertirlos. ¿Ok? Ahí es donde nos vinieron esas recomendaciones, lo que dice que hay reglas para poder convertir. Correcto. Tenemos entonces que nos encontramos con una incertidumbre derivada de simples resultados. Úsela directamente. Use la desviación estándar. Pero resulta que ese resultado es el resultado de un promedio de resultados. Es de resultado de un promedio. ¿Y cuántos fueron los datos que entraron al promedio de resultados? Pues N datos. Entonces, toma esa desviación estándar y la divide entre raíz de N, porque vino de un promedio de resultados. Ahora, aparte es que venga directamente y se hizo una desviación estándar, entonces es la desviación estándar usada directamente. Ok. Por ahí estuvimos hablando del tema de un K, de un nivel de confianza, de una probabilidad, y este es el famoso valor de K, de la curva normal, del histograma de frecuencia, de las precisiones de los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿y eso qué está ahí? Estadísticamente, ¿dónde está esto? Estadísticamente, ¿dónde está eso? Está en valores fijos, definidos, por ejemplo, en la tabla de T-Student. Dice que un 95% de los valores están comprendidos en el intervalo de 1.96. Ese es el intervalo de la desviación, de la desviación estándar. Entonces, por eso se dice, yo tengo un intervalo de confianza del 95% y voy a usar un factor 1.96. Mire, pero no se usa 96, se usa 2. Sí, en la práctica se usa 2. Y se dice que es una confianza del 95%. Pero si uso 2.576 o voy a usar 2.6, entonces es un 99% de confianza. Y si uso 3.29, entonces es un 99.7% de confianza. ¿Qué es eso? El factor de expansión. Voy a agarrar los resultados y los voy a multiplicar por eso. Eso es cuando habla del tema de expansión. Bien. La otra regla es que dentro de los datos no estadísticos me encuentro con los certificados de calibración de una balanza. Y cuando leo el certificado ya viene expandido por un factor K, generalmente igual a 2. Entonces mi incertidumbre estándar va a ser esa incertidumbre expandida, que es la U mayúscula, dividido el factor de expansión. Y ya lo convertí entonces en estándar. O sea que si lo encuentro directo, entra directo a la desviación estándar. Si lo encuentro con un factor de expansión, lo divido entre el factor y me quedó estándar. Correcto, esa es la regla. Otra regla. Me hablaron de un rango. Más, menos, A. ¿Se acuerdan que vimos una tolerancia y dijimos que era A al cuadrado, etcétera? Ok.
Entonces, es un rango, más menos A. Y más menos A, yo lo tengo que convertir. Ok. ¿Qué voy a hacer entonces? Se recuerda que dijimos, si nosotros manejamos esto A al cuadrado dividido A dividido 3 A al cuadrado dividido 3 es lo mismo que decir A solita si le sacamos el cuadrado, raíz de 3. O lo mismo que decir incertidumbre U mu X. UX mínimo, el chiquito. Al cuadrado va a ser igual a al cuadrado dividido 3. Entonces, en pocas palabras, si yo encuentro un rango como una tolerancia, hago esta fórmula. El valor S del rango dividido raíz de 3. Y eso se llama distribución estándar rectangular. ¿Por qué le pusieron rectangular? No lo sé. Pero así se llama. Rectangular. Y hay otra que se llama triangular. Solo hay dos. Si mis datos no son muy seguros, yo no sé dónde anda realmente la verdadera distribución, entonces uso la raíz de 3. Pero si en dado caso yo tengo confianza que es un buen material, un buen equipo volumétrico, es de marca, etcétera, pero no tengo la incertidumbre, pero sí tengo la tolerancia, entonces uso el siguiente modelo, que es el modelo triangular, y agarro el valor, lo divido raíz de 6. Eso es reportado sin ninguna información acerca del tipo de distribución y nivel de confianza, pero se cree que la mayor parte de los valores se encuentran más cerca del centro que los extremos. O sea, se cree que es un buen equipo. Eso se llama distribución rectangular y distribución triangular. La distribución rectangular se asume cuando no se tiene información sobre el tipo de distribución de los resultados. Generalmente se usa para calcular la incertidumbre asociada con la tolerancia de fabricación de los materiales químicos como pipetas, frascos volumétricos, etc. O sea, todo ese tipo de frasco volumétrico se utiliza mucho la distribución rectangular y yo me encuentro con un rango y lo divido raíz de 3. ¿Sí? Ya estamos en este tema. Recordemos, estamos convirtiendo incertidumbres no estándares en estándares y hay varias reglas, regla 1, regla 2. Estamos hablando de estas reglas. Sin embargo, hay el riesgo de que esta aproximación de una sobreestimación, ya que en un procedimiento de fabricación bien establecido es mayor la probabilidad que la mayoría de los productos estén más cerca del valor nominal. ¿Qué estamos hablando? Que yo puedo usar usando este A raíz de 3. Sí, puedo usar A raíz de 3. Pero si en dado caso yo tengo la duda de que sea muy grande esta distribución, porque creo que el equipo es bueno, el fabricante es bueno, entonces lo divido en raíz de 6 y eso se llama distribución rectangular. Ok. Bien, entonces, ¿yo con esto qué hago? Que yo tengo, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando las incertidumbres. Se recuerda que vimos. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a regresar al flujograma que vimos hoy por la mañana. Entonces quiere decir que yo tengo un flujograma en el cual yo hice cálculos y me vine viendo muchos detalles que ya hablamos de eso. Ya sé cuál es la medición, ya definimos la magnitud, sí, ya identificamos las fuentes, sí, ya cuantificamos las fuentes de incertidumbre, que es lo que estamos haciendo ahorita, sí, encontramos unas no estándares, las convertimos en estándares, habían de valores directos, les quitamos la fuente de K igual a 2. Hicimos esto. ¿Qué nos tocaría? Sumarlas. Sumarlas aditivamente utilizando el método de propagación de errores de la varianza, que ya lo vimos, ¿se recuerdan? A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, raíz cuadrada. Y ahí se acabó y eso es la combinación. Y entonces, ¿ya hicimos todo esto? Sí, ya lo hicimos. Ok. Entonces ya tenemos los cálculos individuales. Ya. Pues eso es todo. Se acabó. Solo falta la expansión. Y eso se llama calcular incertidumbre. Pues fíjese que quedé casi igual que como al principio. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Pues no estoy muy claro todavía.
Yo lo que tengo es en un laboratorio azucarero, yo lo que tengo es, necesito calcular la incertidumbre del ensayo de color en el azúcar. Vamos a ver algún ejemplo de la incertidumbre de color en el azúcar. Sí, ok. Entonces, yo tengo esto. La incertidumbre del color en el azúcar, sí. Ok, vamos a ver. Entonces, ya que revisamos toda la teoría, ya revisamos toda la teoría, ¿sí? Estamos claros en un tema aquí. Ya calculamos todos los estándares, ya sabemos cómo hacer los combinados, ya sabemos cómo hacer los expandidos, pues ahí se acabó. Eso es todo. Pero fíjese que casi que quedé en la misma. Bueno, para eso es que yo utilizo todos estos cálculos que ya vimos. Recordemos de todo eso. Se lo estoy pasando para que vean todo lo que ya vimos, cómo se hace. Y todavía viene la pregunta que no sabe por dónde comenzar. Bueno, ya vimos el causa-efecto Ishikawa, vimos lo de las fuentes, vimos la guía ISO, vimos los efectos, vimos el caso del modelo, vimos la conversión de estándares, si es estadístico, si no es estadístico, si uso Ishikawa, ok. Ya vimos los casos de ejemplo, vimos que si hay un factor que es mínimo no lo considere, ya vimos que nos dijo que hay conversiones que hay que hacer, hay reglas, sí, regla 1, regla 2, ya vimos de dónde salió el factor K, ya vimos que si lo encuentro con un expandido, cómo lo elimino. Ya vimos si lo encuentro con un rango, cómo lo hago. Bien, ya vimos todo. Pero todavía sigue con las dudas. Sí. ¿Cómo haría yo la incertidumbre de un método de color en el azúcar? ¿Cómo haría yo la incertidumbre de un método de color? Vamos a poner aquí un ejemplo. Primero que todo, recordarse que hay que crear un instructivo de la determinación de incertidumbre en la medición de color del azúcar, ¿verdad? Ok. Entonces eso quiere decir que hay que crear un instructivo. Sí. Ok. ¿Tenemos el instructivo en pantalla? Confírmeme, por favor. ¿Tenemos el instructivo en pantalla? Sí. Bien. Ya vimos todo lo que es calcular incertidumbre. Pero estoy casi seguro que si le preguntan a la mayoría de ustedes cómo lo va a hacer en un método nuevo, casi seguro no saben por dónde comenzar. ¿Por qué? Porque una cosa es ver la teoría y una cosa es aterrizarlo. Les voy a enseñar a alguien que me dijo, mire, yo quiero la incertidumbre de la medición del método de color azúcar blanco en un ingenio azucarero. Ya no estamos hablando del método, el método ya estamos claro que fue seleccionado, verificado, validado, etcétera. Bueno, esta situación de cálculos de incertidumbre es viejo, desde las primeras normas de la ISO y desde las primeras guías internacionales. Este cálculo, este ejemplo que les voy a enseñar ahorita fue hace casi 10 años. Este instructivo se desarrolló para los lineamientos e instrucciones para determinar la incertidumbre del ensayo de color en azúcar refinado, unidades y CUMSA. Aplica la determinación de color del azúcar de exportación en un rango de 5,45. O sea que este es el instructivo. Esto no es el resultado. ¿Cómo calcularía yo entonces la estimación de incertidumbre en un método de color del azúcar blanco? Bueno, este instructivo pues tiene sus definiciones, quién es el instructivo, quién es el mensurando, que es el atributo que vamos a medir, ¿verdad? El color. Tiene que, como vino de ICUMSA, que es la Comisión Internacional de Unificación de Métodos de Análisis,
tiene qué es el color, la determinación espectrofotométrica, o sea que es un método espectrofotométrico utilizado para calcular el color, ¿sí? ¿Y quién es el espectrofotómetro? Pues el instrumento que sirve para medir en función de longitudes de onda entre valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiación. También tenemos un concepto de BRICS porque se utilizan esto en la parte analítica. Ok. Bueno. Hay una fórmula, ¿se recuerdan del modelo de ISO que dijo que había una ecuación? Miren si hay alguna ecuación en su método. Fíjese que sí, pues fíjate que sí. El color de Kumsa se calcula en función de la absorbancia corregida por 100,000 dividido el factor Briggs por la longitud de onda. Correcto. Entonces, no, en el mismo momento en que yo veo el modelo matemático, ya veo que puedo tener, solo viendo el modelo, todavía me falta ver, por ejemplo, Ishikawa u otros métodos. Solo viendo el modelo veo que hay un valor de absorbancia. Entonces quiere decir que hay una incertidumbre de la absorbancia y eso me lo da el espectrofotómetro. O sea que el espectrofotómetro tiene incertidumbre. Sí. El 100,000 no tiene certidumbre, que es un número absoluto. El factor de Briggs es un valor, no, pues parece que no tiene. La longitud de la celda, esa sí tiene incertidumbre. Ok. Entonces, sigo. Un diagrama de Chicago. Color y Kumsa, solución de azúcar blanco. Yo quiero ver cuáles son los componentes de la incertidumbre. Aparte que ya había el método. Ahora quiero ver componentes usando otra metodología, que es Ishikawa. Ok. Y entonces viene Ishikawa y me dice, sí, vea. Veamos factores que pueden influir o componentes que influyen en el color, en el ensayo. La reproducibilidad del método, o sea, que el método sea reproducible. ¿Qué otro? También en los equipos, tengo la calibración de equipos. Ok. Tengo la incertidumbre del refractómetro, porque es un equipo que uso. Tengo la incertidumbre de la balanza, tengo la incertidumbre de cronómetros, tengo la incertidumbre del espectrofotómetro, tengo la incertidumbre del termohigrómetro, tengo la incertidumbre del personal, que es el analista. Quiero ver la reproducibilidad del analista, la repetibilidad del analista en el método. Bueno, indicaciones del método para saber si tengo yo algún otro efecto. Quiere decir que según este instructivo, mire, ese instructivo lo puedo usar yo también en mi ingenio. No, porque ese instructivo es el desarrollo de X o Y persona que hizo este análisis. ¿Estará correcto? No lo sé. Tendrá que defenderlo. Entonces quiere decir que según esta persona, las fuentes de incertidumbre que encontró fueron 7. Sí, la calibración de la balanza, que lo encuentra en el certificado. La calibración del espectrofotómetro, que lo encuentra en el certificado. La calibración del refractómetro, que lo encuentra en el certificado. La incertidumbre de los patrones espectrofotométrico y refractómetro, que debería tener certificados. La repetibilidad de los analistas, que eso es estadística, de hacer estadística. La reproducibilidad de los analistas también es hacer analítica, es hacer estadística. Y la incertidumbre de la muestra patrón, dice. Está usando una muestra patrón. Bueno, ¿eso cree? Está bien. 7. Yo podría decirle, mire, realmente yo creo que la incertidumbre de la muestra del patrón la deberíamos de quitar porque
Posiblemente sea una incertidumbre muy bajita con la cual usted hace esas verificaciones y su incertidumbre es muy baja, tan baja que no creo que afecte. Y eso yo porque lo sé por experiencia. Pero bueno, no tengo experiencias, hago todo lo posible. ¿Cómo voy a cuantificar yo todas estas 7 fuentes? Bueno, comencemos. Me fui por el lado de que quiero ver cuáles son estadísticas y cuáles no son estadísticas, o sea, tipo A y tipo B. Las tipo A son incertidumbres de analistas. Voy a meter las tipo A, los analistas. Y voy a meter las tipo B por aparte. ¿Cuáles son? Bueno, tengo la incertidumbre de la balanza, la incertidumbre del espectrofotómetro. ¿Por qué? Porque yo sé que esas tengo certificados. Certificado, perfecto. Tengo certificado, perfecto. Tengo certificado, perfecto. Tengo certificados vigentes, perfecto. Y el patrón de referencia también tengo certificado. Bueno, perfecto. Debería tener certificado. Entonces, ¿yo tengo certificado o lo tengo calculado? No, es un certificado. Ok. Entonces sí tengo este certificado. Sí. Ok. Este es un caso específico. Usted me va a decir, mire, pero ese no es mi caso. Yo sé que no es su caso. ¿Cómo va a ser el suyo? Pues hágalo parecido. No sé cómo hacerlo. Bueno, sí se tiene que sentar a hacerlo. ¿Hay algún lugar donde encuentre cómo se hace el suyo? No. Entonces comienzo a trabajar por tipo A y por tipo B, porque yo ya tengo los conceptos generales. En este caso particular, yo voy a encontrar la incertidumbre analista general, la voy a apuntar aquí cuando ya haga mis cálculos. Del otro, cuando haga mis cálculos. Y esto, cuando haga mis cálculos. ¿Y esto qué es este documento? Es el instructivo, el procedimiento de lo que voy a hacer. Bueno. Y cuando lo encuentre, entonces, ¿cómo voy a hacer los cálculos? La cuantificación de la combinada cuando encuentre todo esto. Pues combínelo, súmelo, haga la fórmula de la suma de varianzas. Eso vea la fórmula número 26 del instructivo guía de cálculo de incertidumbre. Bueno. Y después de eso, cuantificación de la expandida. Ok. U mayúscula, que es la incertidumbre expandida, va a ser igual a la U minúscula, la calculada combinada por un valor K. Ok, perfecto. Y ese valor K, ya se recuerda que hablamos, 95% de confianza, es igual a 2. Perfecto. Para este efecto se asume un K igual a 2 con 95% de confianza. Fórmula 27 del instructivo guío para el cálculo de incertidumbre. Y la expresión de resultados, para sus efectos, se reportará en el informe de calidad de color de azúcar refinado en exportación en unidades y CUNSA. Color más menos el valor, ¿verdad? Más menos el valor. O sea que el valor es el valor de la desviación, o sea, de la incertidumbre. $95 de confianza. Mire, entonces, ¿cuál es mi diagrama de flujo? Estamos viendo un procedimiento o instructivo de el diagrama de flujo. Sí, pues mire, pues yo tengo diagrama de flujo. Yo ya me basé en qué? Me basé en el Ishikawa. Ya también vi la fórmula. Ajá. Y ahora también tengo en mi instructivo un diagrama de flujo del proceso. Esto, de hecho, este diagrama de flujo está aquí ya como un anexo. Ese diagrama de flujo fue que me sirvió mucho para que yo pudiera llegar
a identificar estos tipo B. Ok, quiere decir que yo en mi método de ensayo, peso muestra, aquí hay un pesado. Sí, perfecto, hay un pesado. Tome nota que hay un pesado. Ok, hay un pesado ahí. Sí, correcto. ¿Hay un pesaje? Sí. Tome nota del pesaje. Quiere decir que aquí podemos tener nosotros una incertidumbre. Sí. En el pesaje. ¿Y por qué? Porque puede estar la incertidumbre la balanza. O sea que yo puedo tener incertidumbre aquí. Sí, de la balanza. Sigamos viendo. Yo creería que yo debería tener alguna otra incertidumbre. Sigamos viendo el diagrama de flujo, que es una metodología para ver si identificamos incertidumbres. La disolución del agua, no creo que la disolución del agua. La filtración al vacío, no, tampoco puedo tener incertidumbre. No estoy midiendo nada, eso estoy haciendo una operación. El baño ultrasónico, no creo que el baño ultrasónico tenga una incertidumbre. Es mínima. La lectura de Briggs, sí. Es muy posible que tenga una incertidumbre en el refractómetro. Ok. Sí. Entonces, yo es muy posible que sí tenga una incertidumbre. Y en la incertidumbre y en la absorbancia, sí. Definitivamente que sí voy a tener una incertidumbre. La lectura de la absorbancia que la lectura del espectrofotómetro. Sí. Y en el cálculo del color, bueno, en el cálculo como cálculo no creo que tenga eso. Básicamente, la incertidumbre creo que la veo en la absorbancia, en la lectura de Briggs, la veo en el pesaje de la muestra. Pero resulta que, veamos qué mal encontré, el espectro, la balanza, el refractómetro, uso patrones para ver la verificación de la balanza. Tengo la incertidumbre del refractómetro, eso ya la tenía aquí. La incertidumbre del refractómetro ya estaba, correcto. Tengo los patrones del espectrofotómetro, si es que yo quiero introducir eso, creo que tienen importancia. Tengo la incertidumbre del patrón de referencia, también tengo registros generales. Bueno, está bien, pero los registros no van a tener incertidumbre. Entonces, usted me está cambiando esto. Sí, es que yo no sé cuál es su caso. Yo solo sé que estamos haciéndolo juntos. Entonces, si hay un diagrama de flujo, sí. Ok. Para mí, que son estos tres datos. Y pues ahí está el diagrama de flujo que me dijo cómo hacerlo. Previo al pesaje de la muestra, veas el instructivo, recolección, recepción, manipulación y descarte de muestras. Bueno, está bien. Esto es un instructivo que alguien hizo para calcular la incertidumbre en el ensayo del color del azúcar. Mire, pero yo lo puedo hacer así. Si a usted le parece, hágalo. Yo creería que no tomemos en cuenta esto o aquello. Es su estilo. Yo lo que necesito es que me demuestre metódicamente qué va a hacer y me convenza. Ok, esto se llama determinación de la incertidumbre del color. Ok, está bien. Tenemos una pregunta aquí. Hola, ingeniero, buenos días. Una pregunta. Cuando medimos acidez en leche, ¿también se puede tener incertidumbre? Sí. Cuando medimos acidez, eso es un método que se llama determinación de la acidez en leche. Ese método que ya supimos, de acuerdo a la sesión anterior, ese es un método reconocido internacionalmente. Ese método fue validado. Ese método tiene que ser verificado. Ese método está bien claro. Entonces, yo tengo que calcular la incertidumbre del método de la acidez en leche. Sí, lo tengo que calcular. ¿De acuerdo a quién? Al método. ¿Cuál es su método? Yo no lo sé en este momento. Tengo la idea.
Tenemos que agarrarlo juntos, sí. Analizarlo juntos, sí. Y de ahí sacar nuestro propio método de determinación de incertidumbre. ¿Lo tengo que hacer? Sí. ¿Obligatoriamente? Sí. ¿Bien hecho? Sí. Ah, ok. Entonces estoy armado. Eso. Ah, ok. Me parece. Ujú. Mire, y yo lo que soy un laboratorio de calibraciones. Ah, ok. Es un laboratorio de calibraciones, sí. Y yo lo que hago es calibrar balanzas. Ujú. Eh, ¿Cuál es su método? Bueno, yo tengo un método. Sí, yo tengo un método. Pero al final el método, a mí lo que me da es un informe. Y ese informe se llama el informe de calibraciones. Ujú. Ok, se llama el informe de calibraciones. Sí. Pues mire, yo soy un laboratorio de los que están, de los que están registrados en el LOGA, ¿va? Porque no son secretos, que calibran. Eh, este es el informe de resultados de un laboratorio X o Y. Puede poner cualquiera. No hay tantos en Guatemala que calibran. Dos, tres. Fíjese que este es el informe de resultados de la calibración de una báscula. Sí. ¿Y eso qué es? Esto es el cálculo de la incertidumbre de un laboratorio de calibraciones, que al final lo que termina es dando un informe de resultados, o como se le quiere decir, certificado de calibración. Puede ser cualquiera de los dos nombres. Sí, se, se hizo el trabajo de cálculo de incertidumbre. Sí, en pocas palabras y entre paréntesis, se calibró, porque para un laboratorio de calibraciones el cálculo de incertidumbre es su trabajo y es su informe. Para un laboratorio de ensayo, no. Entonces, está bien identificado. Ah, y esto de dónde salió la identificación. Ah, recuérdense de ISO 17025, forma de exponer los informes o certificados. Y en este caso de calibración. Y en este caso, este es su certificado, su informe de calibración y su informe de incertidumbre, porque ellos no van a hacer un informe de incertidumbre aparte. Este es su cálculo de incertidumbre en la calibración. Entonces, en cada equipo que hacen, que calibran, hacen una incertidumbre. Sí, ese es el cálculo, ese es el trabajo. Se identificó entonces en este año 2012 una prueba de una calibración de una báscula de 2000 libras que tiene un intervalo de 1 libra de escala. Ok, marca tal, serie tal, modelo tal. Método utilizado. ¿Qué método utilizaron ellos? Ah, ellos usaron un método. Tiene un nombre interno, pero está basado en el OIML R76-1. Ese es el método de calibración de este tipo de básculas. Ok. Se calibró, se va a calibrar con esta metodología. Ellos tienen la interna, pero este es el internacional. Correcto. ¿Qué patrones tienen? Tienen 28 patrones. Esos patrones son de masa. Tienen valores nominales de 20 kilos. ¿Tienen marca? Sí. ¿Tienen serie? Sí. Tenemos 28 patrones. ¿Los patrones con que calibran están certificados? Sí. ¿Tienen código de identificación? Sí. ¿Qué estamos viendo? Un informe de calibración. ¿Y eso qué es? Un informe de incertidumbre en un laboratorio de calibraciones. Condiciones de temperatura, humedad, trazabilidad de patrones. ¿Tienen trazabilidad? Sí. Comienzan a hacer en la mañana, temprano, vimos y nos platicó, en este caso, la ingeniera de laboratorio de calibraciones de Recasa, ¿verdad? Nos platicó sobre los efectos, los que ellos consideran, ¿sí? Que es la ingeniera Natalia, ahorita no ha entrado. Entonces dijo, mire,
los factores, las fuentes de incertidumbre son varios. La excentricidad. Pero también tenía patrones con calibraciones. Y también la excentricidad. Hicimos 5 corridas para saber con una masa de 60 kilos cuál era la desviación. También hicimos la repetibilidad con una carga, 10 corridas con una carga de 280 kilos y con una carga de 560 kilos y lo hicimos 10 veces. Y entonces sacamos el promedio y la desviación estándar. Listo. Esta desviación estándar, esta es la incertidumbre de la repetibilidad. También hicimos linealidad, poniendo cargas diferentes, 0, 20, 100, 200, 400, 500, y sacaron la linealidad. Esta es una curva lineal. Contra esto, yo pongo el teórico y yo tengo que tener el resultado de esa linealidad. Esto lo tiro a una curva lineal y yo tengo que ver que me dé. Cuando pongo 20, me tiene que dar 20, ¿no? Ok. O hay otra cosa. Hay una linealidad que si yo voy sumando, entonces también es factible. ¿Sí? Aquí está en kilos o en libras. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo aquí en libras, digo yo, bueno, la número 2 pesa 43 libras. La 3 pesa 217. Y aquí va. En creciente y en decreciente. Entonces, voy a ver la linealidad y voy a sacar el resultado de la linealidad. La incertidumbre expandida de la linealidad, aquí tengo los valores. Y con esto, viene este laboratorio y dice, ya sacó su cálculo en una hoja Excel aparte, un documento, en una computadora, y al final dice, la incertidumbre expandida K igual a 2, con un 95% de los resultados, es 0.3 kilogramos. Eso quiere decir que esta báscula tiene una variación de más o menos 0.3. Sí, todo lo que nosotros midamos en esa báscula tiene más o menos 0.3. Sí, así es. Entonces, esta es la incertidumbre en la calibración de una báscula. Este es el informe de calibración, que a la vez es su informe de incertidumbre. Ok. Entonces, ¿qué quedamos? Pues sí, hay una situación importantísima. Mire, fíjese que yo soy un laboratorio que calcula incertidumbre en métodos foliares. Por ahí tenemos algunos compañeros de métodos foliares. Sí, fíjese que nosotros somos un laboratorio que hace análisis foliares. Con nosotros nos ha acompañado muchas veces laboratorio como Naturaceites, que hacen análisis de suelos y análisis de tejido vegetal. Ese es foliar. Agrocaribe, que también es laboratorio de suelos y tejido vegetal. Eso es foliar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y también tenemos al laboratorio en Café, por ahí tenemos a Irma, y ese también hace análisis de suelos. Sí, correcto. Bueno, ¿cómo yo puedo calcular en mi laboratorio foliar? Espérenme, ¿de qué me está hablando, verdad? ¿De qué me está hablando? Pues estoy hablándole de la incertidumbre. ¿Cómo yo puedo calcular la incertidumbre? ¿De qué quiere la incertidumbre? Quiero la incertidumbre de la determinación de incertidumbre en el laboratorio. ¿Pero de qué? Del ensayo de macronutrientes, potasio, magnesio, calcio, magnesio, potasio, fósforo, azufre y micronutrientes en tejido vegetal. Yo quiero saber cómo yo puedo calcular la incertidumbre en un ensayo de este tipo. Pero mire, aquí usted lo que tiene es un ensayo, pero tiene multianalitos. Calcio, magnesio, potasio. Recuérdese que aquí tiene que hacer la incertidumbre de cada analito.
O sea que en este ensayo yo tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incertidumbres. Sí. Por analito. Sí. Tanto en macro como en micro. Sí. Porque yo necesito informar. Cuando yo informo en este ensayo, informo la concentración de calcio, la concentración de potasio en tejido vegetal de una planta de palma africana o en tejido vegetal de banano o en tejido vegetal de caña. Sí. Y entonces el método, este es un método espectrométrico de absorción atómica, me hace este trabajo. Sí, de eso ya hablamos en el periodo sesión pasada. El método. ¿Será bueno el método? De eso ya hablamos. El método seleccionado, de eso ya hablamos. El método ya fue verificado, de eso ya hablamos y todo debe estar bien. Una vez yo estoy segurísimo de que mi método está bien, entonces yo paso a la incertidumbre. Pues fíjese que según mi instructivo para determinar esto, yo debería entonces tener varios cálculos, ¿sí? Para cada elemento, sí. Potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, sí. El, la fórmula de cálculo, pues sí, es la misma, pero para diferente analito. Voy a reportar para diferentes analitos, sí. Los miligramos por litro de quién? De potasio. Los miligramos por litro de magnesio. Los miligramos por litro de azufre. ¿Quiere decir que yo tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 incertidumbres? Sí. Mire, fíjese que mi método es un método de determinación del mensurando en análisis de alcoholes superiores. Pero ya se da cuenta que su método, que yo sé que es por cromatografía de gases, de acuerdo a la Comunidad Económica Europea, usted tiene 10 alcoholes superiores, ¿sí? Y por lo tanto usted va a tener 10 incertidumbres, una por cada alcohol, o sea, por cada analito. Etanol, metanol, etilalcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son 10 incertidumbres. Sí, correcto. Y también resulta que aquí en este caso, también como micronutrientes hacemos boro. Ok. También tiene que tener otra incertidumbre. Mire, este es mi diagrama de flujo. Quiero ver por aquí. Ya por un lado ya vi las fórmulas. Desde aquí yo ya sé varias cosas. Por ciento de peso quiere decir que tengo una balanza. Peso, tengo una balanza. Volumen, tengo un material volumétrico. Ok. Litro. Tengo un material volumétrico. Desde ahí ya vi. Ahora en el diagrama de flujo, ¿qué puedo observar? Selecciono muestras, ¿sí? Peso, la muestra. Incertidumbre de la balanza. Incertidumbre de la balanza. Correcto. Agrego ácido nítrico, ácido fluorhídrico, peróxido, porque lo que estoy haciendo es una disolviendo, ¿verdad? En ácido. Ven, eso no tiene mucha importancia del lado de la incertidumbre. Creo que sí, creo que no. Yo seré el experto en eso. Colocarlo en el microondas y sacarlo en microondas, creo que no tenemos ahí un efecto tan grande, ¿verdad? Si yo sigo mi procedimiento, el método del microondas, el tiempo, etcétera, es un microondas que está calificado para eso, perfecto, entonces estoy bien, lo hago bien, sí, lo hago bien, ok, entonces sigo haciéndolo bien, creo que no hay incertidumbre. Aforo el balón de 25, sí, aquí ya tiene una incertidumbre, que es la incertidumbre del aforo. Coloco las muestras en tubos de 15 mililitros, pero no es porque estoy midiendo 15, realmente el tubo tiene 15. No, entonces no tiene incertidumbre. Elaboro la curva. Sí. Tengo la incertidumbre. Tengo la incertidumbre de los estándares y del analista. Ok. Perfecto.
Elaboración de la curva. Repito. Entonces sí voy a tener una curva porque este es un equipo que es un espectrómetro atómico y sí tiene una curva de calibración muy parecida como GC, HPLC, etcétera, etcétera. Sí. Entonces tengo yo una incertidumbre de los estándares y del analista, que lo tengo, en este caso lo estoy diciendo, entonces el estándar y el analista, eso me queda metido entre la curva, porque el analista fue el que hizo la curva y los estándares fueron parte de la curva, por lo tanto yo voy a decir que tengo una incertidumbre de la curva y ahí está metido este caso. Bueno, es mi punto de vista. ¿Está eso en una receta de cocina? No. Bueno. Entonces sí tengo una incertidumbre. Sí, perfecto. Luego hago el análisis en el ICP de forma automática. ¿Tengo alguna incertidumbre del equipo y del analista? Pues tal vez sí, tal vez no. No sé si está incluida dentro de esto anterior. ¿Para qué? Es mi pregunta. No lo haga, no duplique incertidumbre si es que no es cierto. Si ya tienen la curva, pues ya, yo creo que ya lo tienen. No debería, está bien que haga el análisis en ICP de forma automática, pero ya la incertidumbre ya la considero. Entonces yo debería anular eso. Pues yo creería que sí. Bueno, además también me pongo a hacer un análisis de Ishikawa. Mire, la incertidumbre está basada, la incertidumbre de la medición, del resultado, de los resultados. Sí, la incertidumbre de los resultados, ¿sí? ¿Está afecta al procedimiento de medición? No, el procedimiento como tal, no. Al equipo sí. Hay balanzas, hay balones, el mismo equipo como tal, la pipeta. A las condiciones ambientales, si las tengo controladas, no. Al recurso humano, sí, el personal, la repetida del analista. Y a los materiales, sí, los estándares que tenga. Entonces el Ishikawa me está diciendo de que sí es muy posible que tenga incertidumbre por varios de estos factores. Sí, es muy posible. Ok, ahí estamos. Bueno, está bien. ¿Qué sigue? Cuantificación de las magnitudes. Ya dije yo que eso era lo que había que hacer. Bueno, cuantifiquemos. Bueno, voy a calcular uno por uno de todos estos. Y otros que vi por aquí. Pero son los mismos. Bueno, excelente. Todo está bien. Eso me sirvió como identificación. Bueno, vamos a calcular la incertidumbre de la balanza. Sí. Fíjense que es una balanza semi-analítica, taca, correcto. ¿Tiene un certificado? Sí, tiene un certificado. Excelente. Entonces, ese ya tiene el certificado. ¿Cuánto dice el certificado? Dice que tiene un nivel de confianza del 95.45% con un K igual a 2.2. Le pusieron. Bueno. Y el resultado es más o menos 0.015. Excelente. Bueno, yo lo voy a convertir ahora a estándar, porque eso que me dijo era expandido. Divido entre 2. Pero recuerde que es 2.2. Bueno, ya tengo mi error ahí. Correcto. Y entonces, yo voy a calcular la incertidumbre de la balanza. Sí, pero recuerde que usted usa la balanza 2 veces cada vez que va a pesar. ¿Cómo así que 2 veces? Sí, primero tara o destara. Y después, otra vez. O sea, quiere decir que la balanza lo usó 2 veces. Sí, por lo tanto, 2 veces usted tiene incertidumbre. Eso no me la sabía. Ok. Esas 2 veces hago la suma de las varianzas, que es el método de propagación de errores, y finalmente digo, mire, pues entonces sí, y como lo hice 2 veces, y después hice el cálculo, entonces esta es la incertidumbre de la balanza. Pero yo lo quiero, pero ¿cuánto pesé en la balanza? Fíjese que cuando yo pesé, dijo que pesé 26 gramos, 20 gramos. Entonces hagamos la división entre 20 para que le quitemos gramos con gramos y se quedó relativo, porque vamos después a hacer un cálculo de la combinación
y no vamos a combinar gramos con litros, sino que todos van a ser sin unidades. O sea que esta es la incertidumbre que se llama relativa de las balanzas. Sí, correcto. Mire, y la incertidumbre de los balones. Ya terminamos paso 1. Fíjese que uso un balón y tiene una tolerancia de 0.1, pero yo sé que es clase A, quiere decir que es un balón certificado. Bueno, es de lo mejor. Sí, entonces le voy a aplicar una distribución rectangular. Error. Sí está bien, pero no es rectangular. Esta se llama, cuando yo hago la división sobre raíz de 6, esto se llama triangular. Ok. 1, el A era el punto 1 dividido raíz de 6 y entonces me dio mi incertidumbre. Pero como en él utilicé 100 mililitros, por lo tanto lo voy a volver relativo y me quedó relativo. Perfecto. Fíjese que no solo se usa ese balón, también usamos otros. Ok. Y tenemos otro que es un balón que tiene una tolerancia de 0.15. Volvemos a hacer lo mismo. 0.15 dividido raíz de 6. Con eso estamos midiendo 250 mililitros, por lo tanto yo lo convierto ahorita en relativo. Correcto. Tengo otro balón que usamos también de 0.25, con una tolerancia de 0.25. Ok. Hagámoslo del 0.25, que es la tolerancia. Correcto. Esa es mi balón. Sí. Es un balón con una tolerancia de 0.25, raíz de 6. Y ya me dice entonces, esta es su incertidumbre. Ya tengo aquí la incertidumbre de ese balón, pero lo voy a convertir en relativo porque con ese balón yo mido 500 mililitros, perfecto, y me quedó 500 mililitros. Fíjese que tengo otro balón que utilizo en todo eso. Es de 0, con una 0.4 mililitros. Ok. Entonces ese es su balón que tiene porque no tiene certificado. Si tuviera certificado de calibración lo agarro directo, pero no lo tiene. Entonces lo divido raíz de 6. ¿Pero por qué raíz de 6? Porque es triangular, porque yo sé que es clase A. Y con ese yo mido 25 mililitros cuando yo hago diluciones. Perfecto. Entonces, dividido 25, perfecto. Fíjese que también tengo una pipeta que dice tener una tolerancia de 0.15%. Me lo dijo en por ciento. Quiere decir que en mililitros, ¿y la pipeta de cuánto es? Es de 10 mililitros. ¿Cuánto es 0.15? Pues es 0.0015 mililitros. Esa es la tolerancia de su pipeta. Ok, hago lo mismo, raíz de 6 y me dice entonces su incertidumbre, porque la tolerancia expuesta en porcentaje, ahora la pasé a incertidumbre. Pero con esa pipeta yo mido 10 mililitros. Ok, sobre 10 mililitros y me quedó relativa. Estoy metiendo todas las influencias que vimos que había en la medición de un ensayo de espectrofotométrico en la determinación de calcio, magnesio, y nos llevó a este montón de trabajo, estudiando los mensurandos, estudiando el diagrama de flujo, estudiando el Ishikawa, y comenzamos uno por uno de las fuentes. Una por una. Este es un trabajo detallista. Normalmente hacer el cálculo de incertidumbre de un trabajo, esto es un trabajo de aproximadamente un mes sentado en el laboratorio haciendo pruebas. No es cosa de una tarde ni una mañana. Voy poco a poco, por supuesto, ya tenía el equipo en perfectas condiciones, todo calibrado, todos mis certificados de calibración. Fíjese que no tengo certificado de calibración de las balanzas. No, papadito, hasta que tenga eso comience a trabajarlo, porque si no, esto no le va a servir. Entonces voy, mire, también tengo una pipeta. Perfecto. Tengo otra pipeta. Sí, también la tengo que calcular la incertidumbre relativa. Sí. Tengo otra pipeta que también usé de 1 mililitro. Perfecto. Y entonces su incertidumbre relativa, porque la usó en diferentes mediciones para hacer sus cálculos. Sí, bueno, sí. Ya tengo casi que todo, ¿verdad?
Sí, perfecto. Entonces usted ya tiene de todo. No, espéreme, me falta. Fíjese que también utilizo estándares para hacer mis soluciones. ¿Y qué estándares tengo? Uno por uno, porque tengo el estándar de qué? De 1 a 1 de los materiales. Tengo el estándar de calcio. Y ese estándar tiene su propio incertidumbre. Dice por ahí material 99.99% me está diciendo. Eso quiere decir que no es 100. No. Tengo el estándar y tengo ese certificado de ese estándar. Y me está diciendo que ese certificado dice que tiene una solución de 1040 microgramos por mililitro, más menos 0.40 microgramos. Ya me lo dijo. Si yo tengo ese de 1040, 10.040, entonces su incertidumbre, según el certificado, es más o menos 40 microgramos. Y me está diciendo el certificado de este material de referencia, vean lo que dice abajo, dice que el certificado de la incertidumbre que fue bien calculado aplicando las contribuciones referentes a ser incluidas en la incertidumbre durante la caracterización del material, etcétera, 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 considerando la variación del volumen, la variación de la estabilidad con el tiempo, etcétera, y hizo un cálculo de varianzas y finalmente dice que el resultado fue cubierto con un factor de K igual a 2 que provee 95%. Ok, ya sé el del calcio y entonces ya lo sé que me dijo que era que tenía 2 de cálculo. Ok, entonces yo ya calculé ya con esto ya tengo el calcio, voy a calcular la incertidumbre del material de referencia. Perfecto. Y así me voy a ir con cada uno. Magnesio, aquí por ejemplo vimos el de solo para el caso del calcio, según los volúmenes que utilizamos, cálculo de incertidumbre estándar, 20 microgramos por litro, o 10, usando este de 10.040, cálculo de la relativa, porque se usaron 250 mililitros, etcétera, etcétera. Y yo le podría decir, mire, entonces quiere decir que al final hizo el cálculo relativo para 250 mililitros, para 500, sí, y sacó su cálculo final combinado, sí. Perfecto. ¿Cuánto dijo que era la concentración? 1040. 9500. Para 1040 era 40 miligramos. Entonces, yo ya introduje aquí estos valores para 1040 y con esos cálculos hice mi incertidumbre. Ok. Y para el magnesio, también. Y para el potasio, también. Y para el fósforo, también. Y para el azufre, también. Incertidumbre del estándar. Para el boro, también. Bueno, entonces en conclusión, ¿y el analista? Espérenme, falta. Sí, yo también hice pruebas para el analista para saber si la incertidumbre del analista era correcta. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues se tomó en cuenta el R cuadrado de la linealidad de la elaboración de la curva. O sea que hice una curva. Usé una metodología para meter al analista en una serie de pruebas y el R cuadrado de la curva de correlación es la que me va a decir si el valor del analista y me va a decir la incertidumbre del analista. O sea que el R cuadrado de la curva en un rango de concentración de 1,48 para potasio, fósforo, magnesio, calcio, azufre, boro, 99,86. Incertidumbre del analista, la diferencia. Correcto. Entonces, también hice la incertidumbre del analista en los pesos. De acuerdo al equipo para ver los resultados de la concentración de en el proceso de validación del control interno, el RSD, la desviación estándar relativa en el equipo, para cada elemento, y me salió su CB
Y por supuesto, aquí tengo el de la desviación estándar. Y esta es la desviación estándar relativa, ¿verdad? Aquí en porcentaje y aquí absoluta. Ok, entonces al final de cuentas, el cálculo de incertidumbre de la curva de calibración, solo estamos hablando de la curva de calibración, incluyó al estándar, al balón, a la pipeta, a los análisis. Y el cálculo de incertidumbre de los balones, como habían varios balones, el cálculo de incertidumbre de las pipetas, el cálculo de incertidumbre de la curva de calibración, de cada curva de calibración, para potasio, para calcio, para magnesio, para boro. Miren, ¿y esto en dónde está que yo lo tenía que hacer así? Para eso usted es experto. Para eso usted es competente en los análisis de espectrometría. Para eso usted sacó un curso y está diplomado en análisis de el método de espectrometría para análisis de tejido vegetal. También sacó su curso para método de uso de un espectrómetro. También sacó su curso de validación de métodos. También sacó su curso de incertidumbre. También tiene experiencia. Por lo tanto, usted puede hacer esto. Pues mire, honradamente yo no saqué ningún curso. Por eso usted no puede hacer esto. Así de fácil. Yo lo miro complicado, sí, porque usted no es competente. Ahora se dan cuenta por qué era sumamente importante que tenía que tener cursos. Es que yo realmente no pensé que era importante el curso X o Y. Sí es importante. Porque usted no puede hacer esto, no puede llegar a esto si no se forma. O sea que si no se forma, no puede hacer esto. No, no lo puede hacer. Casi que no puede hacer ningún cálculo de incertidumbre. No creo que lo pueda hacer si no estudia, si no se forma. Y entonces, al final me salió la incertidumbre aquí, ¿verdad? Por cada uno de los analitos. Lo multiplico por 2 y esta es la incertidumbre para el potasio. Y para el calcio, para el calcio, aquí está la incertidumbre para el calcio. Ya multiplicada por 2, expandida. Correcto. Y la incertidumbre, ¿y esto qué es esta gráfica? Que yo, estos valores de incertidumbre, si todos los sumamos para ver qué porcentaje de efecto, eso se llama la planilla de evaluar quién es el que más influye, la balanza, la curva, el analista, el balón, y entonces pongámosle un porcentaje a cada uno de estos. Vamos a calcular los porcentajes en que influye. Y entonces me dice a mí ahí, o si quiero ponerle porcentajes o realmente quiero esto graficarlo como tal. Por ejemplo, pues para no hacer 0,048, bueno, voy a multiplicar esto por 100, y entonces voy a tener aquí valores, 0.5, 0.4. Básicamente, ¿qué es lo que quiero? Solo quiero saber quién es el que mete más efecto en el ensayo. El analista. Y después, el equipo. La curva, poco. El balón, poco. La balanza, poco. Para ese. ¿Y para el magnesio? Para el magnesio. Ok, para el magnesio, otra cosa. Para el magnesio, esta es una. Y la expandida del magnesio, esta es la del magnesio. Y para el fósforo, y para el azufre, y para el boro. Entonces, en los métodos de ensayo multianalitos, tenemos que hacer multi-incertidumbres. Correcto. Y se acabó el problema. Esto se llama determinación de la incertidumbre en un método de ensayo. Acabamos de ver el caso de la determinación de certidumbre en un método de calibración y vimos que básicamente se expuso como un certificado de calibraciones. ¿Por qué? Porque el informe o certificado de calibración, pues al final es el informe de la incertidumbre. Mire, ¿y de dónde yo saqué cómo yo debería hacer la incertidumbre en una calibración? Pues hay guías. Hay guías de eso.
¿Y de dónde yo saqué que podía ser la incertidumbre en un proceso de calibración? ¿De qué? De espectrofotómetros. No, de volumétricos. Mm. O la incertidumbre de calibración en balanzas. Mm. Hay guías para eso. Usted me va a preguntar a mí, ¿usted sabe cómo hacerlo? No, yo me declaro que no lo sé. Yo sigo guías. ¿Hay guías para hacer eso? Sí, hay guías para hacer eso. Entonces sí hay guías para hacer casi todo. Hay guías para hacer mucho. Uh-huh. Por ejemplo, decir, mire, entonces yo qué guía debería de seguir. ¿Qué guía debería de seguir? Ajá. No sé, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es lo que está haciendo en este momento? Uh-huh. Yo quiero saber una guía para hacer incertidumbre. Sí, hay una guía, por ejemplo, Eurachem. Eurachem, cuantificación de la incertidumbre en medidas analíticas. Este documento tiene 144 páginas donde yo puedo aprender cómo yo debería de hacer incertidumbres según de qué estemos hablando. Estimación de incertidumbre empleando datos colaborativos, estimación de incertidumbre usando desarrollos internos, uso de datos procedentes de ejercicios de intercomparación, evaluación de incertidumbre para métodos empíricos, estimación de basada en juicios críticos. Esta Eurachem es muy buena. A mí me gusta porque tiene ejemplos. Vamos a ver por ahí. Me recuerdo esto, tiene ejemplos y eso vale la pena para aquellos que quisiéramos ver un ejemplo, porque siempre queremos ver un ejemplo. La preparación de un patrón de calibración. Sí, también quiero ver sobre el hidróxido de sodio. Uh-huh. También quiero ver sobre un caso de incertidumbre en una valoración ácido-base. También quiero ver casos de incertidumbre en validación in-house de pesticidas organofosforados. También quiero ver de liberación de cadmio en artículos de cerámica, de fibra en fruta de alimentos, de plomo en agua. Hay muchísimo, pero muchísimo que aprender. ¿Cuál es su aplicación? No lo sé. Solo usted lo sabe. Entonces, según lo que usted sabe, así es su aplicación. Uh-huh. ¿Cuál es su aplicación, verdad? Entonces, ya se metió en ese problema. Decir, bueno, no, mire, yo realmente, sí, yo tengo un montón de aplicaciones. Yo tengo un sinfín de aplicaciones. ¿Cuál es su aplicación, verdad? No lo sé, yo no lo sé. Entonces dice usted, ¿qué tengo que hacer entonces? Siga guías, siga guías. Pero ¿cuáles guías? Hay guía argentina, guía el Senam de México, la política del OGA, la guía del Eurachem, la guía GUM, la guía de evaluaciones de calibración o no, evaluaciones de volumétricos. Hay guías de ensayos varios. Estos son ejemplos que yo les acabo de poner de informe de incertidumbre foliar que lo vimos. Un certificado de calibración de balanzas que lo vimos. Hay algunos de estos documentos que son estos documentos los vamos a ver la otra semana. Fíjese que yo lo que quiero es un instructivo de calibrar espectrofotómetros, un instructivo de incertidumbre en GC-HPLC, un instructivo para hacer color del azúcar. Ese lo vimos ahorita. Fíjese que yo también quisiera ver un ejemplo de un modelo de procedimiento de incertidumbre polarimétrico. Ese es otro tema. Pero hay 1000 más. 1000 más. ¿Cuál es su aplicación? No lo sé. Bueno, fíjese que yo lo que tengo son modelos de métodos en GC, en HPLC.
Ah, eso es lo que tiene. Métodos en GC y HPLC. Sí. Métodos en GC y HPLC. Ok, veamos un modelo, veamos una guía sobre trazabilidad e incertidumbre analítica en las técnicas de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. O sea, no importa el método, en este caso hay guías internacionales según la tecnología. Cromatografía de gases y de líquidos de alta resolución. Esta de México, por ejemplo. Y esta nos lleva de la mano a decir qué debería. Son, de todas maneras, son guías, ¿verdad? Y este tipo de guías nos lleva de la mano a decir, ok, cuál es su alcance, defina cuál es su alcance, el intervalo de trabajo de sus métodos, cómo vas, quién es el mensurando, cuál es su sistema de medición, su procedimiento de medición, su confirmación metrológica, sus equipos están calibrados, su trazabilidad, todos sus patrones están calibrados, tiene la competencia técnica el analista, está bien claro de su método de medición, para poder llegar a la incertidumbre de medición, ¿verdad? Entonces, decir, ah, sí, total que voy a llegar, yo necesito llegar a la incertidumbre de medición, ¿sí? Bueno, ya dijo todo lo demás, sí, este documento tiene 72 hojas, ¿yo lo debería estudiar? Sí. Si es un principiante que no lo sabe, sí, porque si no, ¿cómo va a hacer su trabajo? Mire, entonces yo tengo que hacer mi trabajo de validación de métodos, sí. Ya lo hice. Ah, excelente. Y mi trabajo de incertidumbre, elementos de la incertidumbre, incertidumbre me lesió, sí. Ok, hágalo. Mire lo que dice esta guía. Ah, el modelo matemático. Ah, ya vi eso. Liste las fuentes de incertidumbre, ya lo vimos. Mencione las fuentes típicamente de la incertidumbre, ya lo vimos. Haga una tabla de los componentes, ya lo vimos. Vea el tipo de distribución de probabilidad, ya lo vimos. Cálculos y expresión de incertidumbre expandida, ya la vimos. Ah, excelente. De acuerdo a la política de trazabilidad de incertidumbre para mediciones de cromatografía de gases y líquidos, el laboratorio debe aplicar algunas de las siguientes opciones. Algunas de las siguientes. Ah, o sea que me está dando recomendación. Estime la incertidumbre con base al punto 421. Estimación de la incertidumbre en base a lo establecido. Ah, ok. Entonces siga una tabla así. Y me está diciendo que una metodología de cromatografía de líquido o de gases, típicas fuentes, ¿verdad? Típicas fuentes son, si tengo su muestreo en la toma de muestra y básicamente el volumen o masa, la preparación de la muestra, secado, extracción, derivación, eliminación de interferencias, masa y volumen, la magnitud involucrada. En la calibración del equipo de la medición analítica, el volumen de la concentración del material de referencia certificado. En la medición, la repetibilidad y la reproducibilidad desde el lado de la masa. Ah, bueno, eso tengo que hacer. Sí, eso tengo que hacer. Ah, excelente. Bueno, hacerlo pues. Y así siguió su guía. Mire, ¿yo puedo hacer solo lo que me dijo ahí? Sí. ¿Por qué? Usted va a decir, seguí la guía de técnica de trazabilidad e incertidumbre del Centro Nacional de Metrología de la entidad mexicana de acreditación y es una vía reconocida internacionalmente. Por lo tanto, es válida. ¿Ok? La otra semana vamos a ver un poquito de algunos ejemplos y algunos procedimientos de esta parte y esperaría que alguno de ustedes traiga algunos casos para verlo, porque ese es el objeto de la otra semana, que veamos un poco de asuntos prácticos, que es el tema que nos toca. Ya en este momento entonces ya vimos toda la teoría de la incertidumbre, ¿sí? Ya la vimos, sí. Ya vimos la teoría de la incertidumbre, sí. Ok, ya la vimos, sí. Entonces ya estamos claros con la estimación de incertidumbre, sí. Perfecto, me parece, excelente. Entonces ya estamos súper claros. Vamos a ver un poco de todo esto la siguiente semana para ver estos ejemplos
Y vamos a hacer un ejemplo así de seguir una incertidumbre, por ejemplo, en la determinación de nitrógeno vegetal. Ok, entonces, esto es determinación de incertidumbre. Todo lo que vimos hoy, desde un principio hasta ahorita, en incertidumbre, y esto es una parte muy importante y que el 90% de los ingenieros o licenciados o expertos en métodos de ensayo, repito, me ha pasado el caso que el 90% no saben de estimación de incertidumbre. Pero espero que ustedes sí lo sepan y sepan hacer sus cálculos, y de hecho quizás ya lo hicieron. Pero sí me toca, el 90% no lo saben hacer, o lo hacen medio mal, o muy mal, o para comenzar, normalmente no saben ni por dónde comenzar. Bien, ¿dudas o preguntas, por favor? Estamos terminando este día de hoy. ¿Estamos claros con la incertidumbre? Ni una duda, ¿estamos listos para hacer incertidumbre en sus laboratorios? Bueno, me da la idea que o todos entendieron o ninguno entendió. o mejor se quedan calladitos. Bien. Doctor Flavio, lo dejo Sí, para buenos siempre días. alguna información. Buenos Muchas días. gracias, compañeros, y muchas gracias, ingeniero. Quiero disculparme porque al inicio no me pude integrar, tuve un imprevisto de emergencia y esto pues ocasionó que ni pudiera informarle al ingeniero por WhatsApp como lo hacemos normalmente, pero gracias a Dios logré resolver la situación y ya estoy aquí con ustedes. Agradecerles nuevamente por la confianza, por la anuencia que tienen de estar en este diplomado, en el cual ya hemos avanzado bastante y se ha hecho mucha actividad. Ya estamos para la tarea número 7, que tienen que realizar en la tarea número 7, pues su plan de incertidumbre. Ya el ingeniero Monroy explicó cuál es la forma, cómo se debe hacer y pues siempre queda la opción de que hagan sus tareas atrasadas. La tarea número 6 no la he calificado, pues esperando que más personas la realicen, porque se ha dado la situación que califico y los que no entregan se quedan ahí y luego entregan y pues se me escapa que estar retomando nuevamente la calificación de una tarea atrasada y ahí a veces se han quedado algunos sin calificación, pero me han escrito a través de la mensajería de la plataforma y pues de esa forma hemos resuelto y gracias a Dios pues creo que ahí vamos y ahí estamos sirviéndolos. Así es de que les agradezco nuevamente esta mañana de sábado y pues aprovechen al ingeniero Estuardo Monroy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bien, estaba haciéndoles alguna pregunta, si tenían todavía algún tipo de duda o algo por el estilo. Veo que ninguno tuvo dudas. Si no, pues primero Dios, pues nos vemos de nuevo el próximo fin de semana. Continuamos con la temática como tal y vamos a ver algunos casos prácticos de lo que es esta parte de incertidumbre, que les recuerdo que esto es sumamente crítico, bastante crítico, ¿verdad? Y muchos no lo saben, muchos no lo saben hacer. Siempre yo tengo, no sé, 25, 30 años, 45, 50 laboratorios trabajando y en la mayoría de los casos, cuando toca el tema de validación e incertidumbre, ahí se paran todos. Y sí les sé contar, entre validación e incertidumbre se duran entre 3, 6 meses a un año haciendo este trabajo. Así que tomar atención, hay que estudiar muchísimo en esto para volverse expertos en lo que le corresponde a uno. Es difícil que uno sepa de todo. Bien, ¿todavía tenemos alguna duda? Si no, no me queda más que agradecerles a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.